Buenas tardes, Europa. Buenas tardes también, Sudamérica. Estamos muy contentos hoy de poder iniciar este maravilloso webinar que tenemos hoy, que es parte de nuestro ciclo con el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias como parte de la Federación Internacional de Intérpretes y Traductores en Norteamérica, FIT Norteamérica. Nos hemos dado a la tarea de conseguir para ustedes lo mejor que podamos tener para la ilustración. Sabemos que los traductores trabajan muchísimo y hacen muchos documentos y ahora nosotros como intérpretes estamos teniendo esto. Tania, me permitirían darle las gracias a Tania Saldívar y a Lorenia Rincón, que han hecho un trabajo espléndido para coordinar todo esto. Ella es Tania Saldívar, Lorenia. Muchísimas gracias. Son las chicas, ciberchicas de CEMIC, que nos hemos hecho posible todo esto que estamos teniendo. Entonces, quisiera, si me permites, Tania, podrías presentar el currículum de Elisa Calderón, nuestra oradora maravillosa de hoy, que tuve el gusto de conocerla y oírla, y la invité y dijo, gustosamente lo aceptó. Así es que, ¿podrías presentar, decirnos quién es Elisa Calderón? Claro que sí, buenos días a todos. Es un gusto tener a toda la audiencia aquí, tenerte también, Elisa. Muchas gracias por aceptar venir a darnos esta valiosísima información. Elisa Calderón nació en 1983 en Varna, Bulgaria, y el ruso y el inglés fueron los primeros contactos que tuvo con una lengua extranjera, y 2 años más tarde de la primaria fue cuando empezó también con alemán. Estudió en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia en la Facultad de Traducción, Lingüística y Ciencias de la Cultura en Hermersheim, Alemania, y en el 2007 se graduó de ahí en la carrera de traducción con la combinación de alemán, español y ruso. En 2010 obtuvo una beca del SKIC, de la Dirección General de Interpretación de la Unión Europea, para cursar el máster en interpretación de conferencias en Veliko Tarnovo, en Bulgaria. Y después, en el 2011, volvió a Alemania para hacer su doctorado, y el resultado de su doctorado, de la investigación doctoral que hizo, precisamente fue sobre los procesos neurofisiológicos de la interpretación simultánea, con los cuales obtuvo en el 2016 su título de doctora. Y pues nos va a compartir muy amablemente esa experiencia, los resultados y toda la información que obtuvo a partir de ahí. Bienvenida, Elisa, Gracias, muchas Tania. gracias. Gracias, Tania. Antes de darle la palabra a Elisa, quisiera darle la palabra a Lorenia para que nos digas quiénes son nuestros maravillosos intérpretes de hoy, que todos están trabajando pro bono, y que nos digan sus nombres, hay que reconocerlo. Y gracias a Helen López, nuestra super chica asistente, que nos ayuda en todo. Muy bien, en la cabina de español-inglés les damos las gracias, nos están apoyando Ana Cortés, Lorenia de la Vega, y al final voy a estar yo también con ellos. Muchas gracias, chicos. En la cabina de francés, porque no me sé todos los nombres, así que espérenme un momentito. En la cabina de francés tenemos a Roberto Sánchez, y también tenemos en la cabina de francés, ay, perdónenme, chicos, pero no tenía la lista. No tenía la lista a la mano. Les podemos dar las gracias al final, Sergio, porque no quiero Claro, claro. equivocarme Y así en ya ninguno no, de los nombres. ya no tomamos más tiempo de Y, Elisa. desde este momento también a nuestros amigos, los intérpretes en lenguas de seña mexicana, que están apoyándonos el día de hoy, y que es pues abrir otra ventana para tener más acceso a toda esta información. Muy bien, les recuerdo que tenemos un pequeño mundo abajo donde pueden escoger ustedes el idioma de su preferencia. Tenemos interpretación al inglés, al francés, al portugués y a lengua de señas mexicana, para que no interfiera o sientan que están siendo distraídos por lengua de señas. Si ustedes no la necesitan, no tienen que activarla, pero también la pueden activar a través del mundo. Ahora, sin más,
nos das entrada a nuestra oradora, me apago y permitimos que oigamos a Elisa. Por favor, Tania, ¿le das la bienvenida? Adelante, Elisa, te dejamos para que nos compartas tu sabiduría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy súper nerviosa, lo siento, pero cuando escuché que cuántos participantes tenemos, 190 de todo el mundo. Sí, bueno, estoy súper emocionada y también un poco nerviosa. Les pido ahora a los intérpretes, perdón si empiezo a hablar muy rápido, que por favor me lo pueden escribir en el chat o darme alguna señal. Voy a intentar hablar más lento, pero Tenemos ustedes sabrán. 230, Elisa, tenemos 230 escuchándote. Bueno, muchas gracias. Eso no pasa en mi nerviosismo menor, pero vamos a ver cómo lo hago. Em, bueno, gracias por la presentación. Gracias por la invitación, Sergio. Es un gran gusto para mí poder hablar hoy sobre el tema de mi tesis doctoral, que me encantó hacerla. Me encantó también el tema y bueno, voy a presentarlo ahora. Al final, si quieren, pueden hacerme preguntas. Encantada de contestar a todo lo que pueda. ¿Cómo lo vamos a hacer, Sergio? ¿Tú vas a manejar la Listo, presentación? podemos presentar, Tania. Abrimos el PowerPoint, por favor. Sí, Helen se va a encargar de eso. Ok. En un Mm, segundo más y mil Sí. gracias de nuevo. Alles ist in Ordnung. Nein, ich bin total Nein. aufgeregt. ¿Listo, Helen? ¿Pueden verlo bien? Listo, Eli. Empiezo. Bueno, muchas gracias. Mm, Bueno, aquí ven el título, es que ha sido el título también de mi tesis doctoral, es en Neurofisiología de la Interpretación Simultánea. Les voy a presentar cómo lo hice y cuál fueron los puntos de interés en en este trabajo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? No, la primera. Gracias. No, interés investigativo, por favor. Real, Ana de Inglaterra, acompañada de sus... Ay, perdón, se me fue todo. Dame un segundo. Ahí están los buques de Gloucester, las primos de la reina Isabel. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar con algunas palabras, cuál fue el interés investigativo y de dónde surgió este tema. Luego les voy a presentar los objetivos y las hipótesis. También voy a comentarles cuál fue el diseño y las condiciones, cuáles fueron los participantes, el corpus, las características técnicas, cuáles fueron nuestros métodos de evaluación y, claro, lo más importante al final, los resultados. Así que, por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Un favor a todos los participantes, apaguen sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Bueno, el interés surgió mientras estudiaba en Germersheim la carrera de traducción e interpretación. De hecho, surgió en una clase de interpretación en la cual, como yo estudiaba del alemán al español y del español al alemán, la interpretación, una profesora un día me dijo, no, eso de interpretar a la lengua extranjera, a la lengua B, es prácticamente imposible. Eso nuestro cerebro no lo puede hacer. Y yo creo que tenía casi 22, 23 años y dije, eso vamos a verlo. Es que no estoy segura si eso de verdad es así, pero vamos a mirar qué pasa en nuestro cerebro y si se puede observar algo.
y de ahí surgió el interés. Empecé con una tesina para fin de carrera y luego amplié el estudio a la tesis doctoral. Así que más o menos de ahí surgió mi interés. ¿Podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, muy brevemente sobre los datos, porque siempre la gente me pregunta, pero ¿cuánto tiempo tardaste y cómo lo hiciste? Tardé un poco más de lo habitual en Alemania. Lo habitual son entre 3 y 4 años. Yo tardé casi 5 años. El estudio como tal tardó 3 años, del 2012 al 2015, y la defensa fue a finales del año 2016. Gracias. El siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, al empezar, tuvimos que hacer preguntas, o sea, ¿qué es lo que queríamos investigar? Y al final fueron esas 5 preguntas que hicimos. La primera fue la más importante: ¿es de verdad posible observar al cerebro humano mientras está interpretando? Eso iré explicando a qué exactamente se refería esta pregunta. La siguiente pregunta fue, entonces, ¿qué técnicas se puede utilizar para observar el cerebro? Y en aquel entonces la más nueva, más desarrollada, fue la resonancia magnética nuclear funcional, con lo cual la pregunta fue, ¿esta técnica se puede aplicar también para observar el cerebro del intérprete mientras está interpretando? La siguiente pregunta, que ya está basada en lo que me dijo mi profesor en aquel entonces, era, hay una diferencia, o sea, el cerebro sí está activado mientras interpreta, pero hay una diferencia entre la interpretación o también el proceso de repetición de un discurso que conocemos como shadowing, porque no sé si les habrá pasado a ustedes también, algunos clientes o otras personas que no tienen mucho que ver con la interpretación creen que la interpretación es simplemente repetir palabras o frases de un idioma en otro, pero que no tiene mucho, o sea, es lo mismo repetir que interpretar. Y por eso dijimos, entonces vamos a investigar las diferencias en la activación cerebral, en el proceso de interpretación y en el proceso de shadowing. Y claro, la siguiente pregunta fue, entonces, ¿podemos observarlo? ¿Podemos indicar o mirar cuáles son exactamente las áreas implicadas? La siguiente pregunta fue si existen algunas diferencias en la activación cerebral entre la interpretación de la lengua A la lengua B y viceversa, o sea, de la lengua B a la lengua A. Muchas gracias. ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, entonces en el siguiente paso tuvimos que decidir cuál tiene que ser la lengua A y la lengua B para hacer el estudio. Como estábamos en Alemania, lo más fácil fue escoger como lengua A el alemán, y luego yo escogí el español como lengua B para poder buscar los discursos, y también porque quise primero hacer yo una prueba de la técnica para ver si funcionaba, interpretar en el escáner, y como el español es mi lengua de trabajo, así decidimos esta combinación lingüística. Al final, eso resultó un poco difícil reclutar a sujetos porque resulta que en Alemania hubo o hay todavía muchas personas bilingües, y lo que nosotros queríamos investigar era cuáles son los procesos neurofisiológicos en personas monolingües, o sea, personas que han aprendido su lengua B en una edad a partir de los 10, 12, 15 años, que hay diferentes definiciones de quién es una persona bilingüe. Entonces decidimos esa definición de haber aprendido el idioma a partir de los 15, 16 años. Así que era un grupo, o sea, era un grupo de 12 personas que voy a presentar luego. Luego
la siguiente pregunta era, ¿cómo lo hacemos? ¿Grabamos un discurso o buscamos discursos originales? Y como yo quería investigar los procesos neurofisiológicos en una situación lo más real posible, decidimos escoger discursos originales, que al final tuvo ventajas y desventajas. Voy a hablar sobre esto en la siguiente. Bueno, por eso buscamos lo que era importante para un estudio neurofisiológico, era que fueran dos ponentes que se parecían lo más posible. En este caso, que eran ambos hombres, Joachim Gauck, que era el presidente alemán en aquel entonces, y también Mariano Rajoy, más o menos tenían la misma edad, el mismo sexo, y la apariencia de ambos era también igual o parecida. Lo verán luego en las fotos que tenemos. Y también lo importante era escoger un tema en ambos idiomas más o menos igual. En este caso, escogimos temas de la actualidad europea. Lo que también era, lo que medimos era la velocidad de los discursos y lo medimos en palabras por minuto, como lo sugiere Pöchacker de la Universidad de Viena. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, como dije que buscábamos a personas de lengua materna alemán y de lengua de primera lengua extranjera español. Entonces, necesitábamos también un número mínimo para obtener resultados objetivos. Entonces, el biólogo que acompañó mi tesis dijo que en la medicina o en las ciencias el número mínimo de sujetos son 12. Y así es como escogimos a 12 personas. Era importante que eran intérpretes de conferencia o con una licenciatura o maestría, que ya trabajaban, o sea, no estudiantes, porque suponíamos que iba a haber una diferencia en la actividad cerebral entre estudiantes y profesionales, así que decidimos hacer el estudio solo con profesionales. Ya dicho, lengua A alemán y B español. Cada uno respondió a un pequeño cuestionario en el cual también decía cuál era su experiencia en número de días de conferencia, o sea, no en años, sino en número de días de conferencia, como sugiere, por ejemplo, AIC. Y también tuvieron que responder a la pregunta si eran diestros o zurdos. Eso lo voy a explicar un poco más tarde, porque era importante saberlo. Para las personas, teníamos a 3 personas zurdas. Ellas hicieron un test de localización de la ubicación del centro lingüístico en el cerebro. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ven las características de los participantes, de los sujetos. Ven que la mayoría eran mujeres y solamente 2 personas, 2 sujetos hombres. Sin embargo, en aquel momento, en el 2012, cuando se llevó a cabo el estudio, no se conocía ninguna diferencia entre la actividad cerebral de hombres y mujeres intérpretes, con lo cual supusimos que eran iguales, y por eso tenemos tuvimos ambos sexos en el grupo de participantes. Ahí donde pone edad y entre paréntesis B es la edad en la cual cada uno había aprendido el español, o sea, alemanes, y ven que la edad mínima eran 15 años, con lo cual no eran bilingües en el sentido de 2 lenguas maternas. Ven también la edad que tenía cada uno en el momento de llevarse a cabo el estudio y la experiencia en días de conferencia. Ahí sí que hubo una gran diferencia. Sin embargo, nuestra hipótesis era que después de haber terminado la carrera de interpretación, uno ya tenía suficiente experiencia, y esto
recopilar esos datos fue solamente por motivos estadísticos. Les preguntamos también si habían hecho la carrera de licenciatura o maestría, que hasta el 2007, si mal no recuerdo, era distinto en Alemania. Por eso era importante saberlo, porque la licenciatura dura 2 años y, no, perdón, la licenciatura duraba 5 años, la maestría 2 años. Y ven que todos tenían lengua B español y también les preguntamos por su lengua C por motivos estadísticos. Muchas gracias. El siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a la parte más interesante. ¿Cuál fue el corpus? El corpus tenía 2 partes. Una parte que era la interpretación y el shadowing del alemán al español y la segunda parte del español al alemán. En total, investigamos 5 condiciones alternándolas. Por ejemplo, 2 o 3 minutos, los intérpretes tenían que interpretar simultáneamente en voz alta y la interpretación se grababa. En la siguiente parte, tenían que interpretar simultáneamente, sin embargo, mentalmente, o sea, solo en su cabeza, sin hablar. La siguiente condición era el shadowing en voz alta, luego shadowing mental y luego solamente escuchar. Voy a explicar luego cuál era el objetivo de escoger esas 5 condiciones, pero también pueden luego hacerme preguntas si quieren. Bueno, pasamos al siguiente, por favor, a las características técnicas. Bueno, muchas gracias. Como ven, ambas partes del alemán al español y del español al alemán tenían más o menos la misma duración de unos 43, 4 minutos. Las 5 condiciones que acabamos de ver se repetían 4 veces. El objetivo era para evitar la habituación, también el cansancio y también un falseamiento de los datos. Para que supieran cuándo hacer qué condición, los intérpretes veían en la pantalla una pequeña señal que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, en lo que ven aquí en la parte izquierda, el símbolo era el símbolo que aparecía en la pantalla. Primero habíamos pensado hacerlo con una señal auditiva. Sin embargo, luego decidimos que eso igual podría distraerlos y la siguiente idea era poner la palabra, por ejemplo, como en este caso, escuchar o interpretar en voz alta o shadowing, etc. Sin embargo, esto también tiene que ver con el lenguaje como tal e iba a suponer un esfuerzo mental más para los intérpretes, con lo cual pensamos poner solamente estos símbolos. Cada uno de los intérpretes los había recibido una semana antes del test y podía acostumbrarse a cada símbolo. Eso suponía menos esfuerzo mental en el momento de cambiar de una tarea a la siguiente. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eso es lo que veían los intérpretes en la pantalla. Arriba, en la parte izquierda, ven a Mariano Rajoy con este símbolo. Eso significaba escuchar. O sea, con este símbolo, lo único que tenían era escuchar, como a veces o como siempre pasa en las conferencias, cuando cambiamos y no nos toca a nosotros interpretar. En la imagen de abajo, ven a Joachim Gauck con el micrófono y los auriculares. Eso sí, o sea, con esta imagen y con este símbolo, los intérpretes sabían, ajá, ahora tengo que empezar a interpretar en voz alta. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí tengo unos datos técnicos que voy a repasar rapidito porque creo que no son de tanto interés como los resultados. Es simplemente para que sepan qué tipo de técnica utilizamos. Era un escáner Siemens de 3 Tesla, un método no invasivo. Sin embargo, antes de empezar con el estudio, tuvimos que enviar una solicitud de revisión ética a la clínica. Luego utilizamos también protección para los oídos contra el golpeo del escáner. No sé si alguien de ustedes ya ha tenido un tipo de, uno de esos escáneres, pero el ruido es muy alto, con lo cual eso, después, o sea, ellos estaban más o menos una hora dentro, por eso era necesaria la protección para los oídos. Y se utilizaron auriculares insonorizados con micrófono. El micrófono para grabar la interpretación y el shadowing en voz alta. Sí, bueno, luego había eso lo verán también en el siguiente, una bobina, un tipo de antena alrededor de la cabeza que medía la activación cerebral, y los intérpretes que para mí antes de empezar el estudio era muy importante es que tuvieran un input audio, pero también visual. O sea, como dije, condiciones prácticamente reales como las tenemos en una conferencia o más cercanos o lo más cercano posible. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, aquí ven a una colega, a la primera que participó, que por cierto se lo agradezco mucho porque participó también en el estudio de mi tesina. Am, lo que ven alrededor de la cabeza es la antena, el micrófono mediante el cual grabábamos la interpretación y el shadowing, los auriculares, y en este espejo es donde veían, porque la pantalla con la presentación con el orador, claro, estaba fuera de la sala del escáner por el campo magnético, pero en el espejo ellos veían al orador. Muchas gracias. El siguiente. Eh, sí, sí, muchas gracias. Aquí ven, o sea, esto es desde fuera. En el escáner está la colega. Detrás del escáner había otra sala separada por una ventana desde la cual se veía al orador en el espejo. El sujeto lo ven y, bueno, la consola de control, y también durante todo el estudio teníamos un intercomunicador. Cada uno de los sujetos o de los intérpretes podía interrumpir en cualquier momento si deseaba. Bueno, muchas gracias. El siguiente. Bueno, aquí ven lo que veían los intérpretes, o sea, al orador. Bueno, la pantalla está fuera de la sala, sin embargo, ven al orador en el espejo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también unos detalles técnicos sobre la evaluación de los resultados. Para la evaluación de los datos utilizamos el software SPM8, que convierte capa por capa en un espacio, o sea, los datos los convierte en un espacio tridimensional. Creo que no voy a entrar mucho en detalle porque son detalles muy técnicos. Es solamente para que sepan cuáles eran los pasos para hacer la evaluación. Creo que lo más interesante es lo último, la grabación y la transcripción del output en voz alta. Era necesario para la defensa de la tesis, para saber que los intérpretes de verdad habían interpretado o hecho shadowing, y más o menos para comparar en qué minuto, por ejemplo, empezaban por el decalage, en cuando empezaban a interpretar o cuando empezaban con el shadowing, con lo cual, gracias a la grabación, también pudimos
medir exactamente cuáles eran las áreas involucradas en cada una de las tareas. Gracias. El siguiente. Bueno, eso también fue una parte de la evaluación. Tengo que admitir que no la hice yo porque no tengo ese conocimiento, pero como dije, trabajé con un biólogo que me ayudó con la evaluación de los resultados. Aquí lo más importante es el model specification, es la comprobación del modelo, porque antes de empezar con el estudio se desarrolla un modelo que no se sabe si va a funcionar o no. Entonces es necesario luego comprobar si ha funcionado. Y es lo que acabo de decir con las grabaciones de rendimiento en voz alta. Bueno, el siguiente, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, como dije al principio, participaron 3 personas sordas. Se sabe que, que el lenguaje está localizado en el hemisferio izquierdo en el 96% de los diestros y aproximadamente en el 70% de los sordos. Hay, sin embargo, casi un 4% de los diestros en los cuales el lenguaje está localizado, de los zurdos, perdón, en el cual el lenguaje está localizado en el hemisferio derecho, y por eso fue importante hacer este test para obtener los resultados necesarios. Aquí ven los resultados de los tres sujetos zurdos con los cuales se comprobó que tenían el lenguaje en el hemisferio izquierdo. En la siguiente diapositiva podrán ver el test que se hizo. Bueno, esto es lo que veían los participantes en la pantalla. Este test lo desarrolló el doctor Crick, el biólogo que acompañó mi tesis. O sea, en esto los participantes veían en la pantalla una tras otra. Aquí tengo las 2 imágenes, pero ellos veían o una o la otra imagen. Por ejemplo, en este caso, objeto o fruta, como aquí, manzana, o en el siguiente caso, simplemente una imagen, y en este caso tenían que decir en voz alta simplemente bla, bla, lo que significaba que no era ni un animal, ni fruta, ni verdura. Eso lo tenían que nombrar en su lengua materna o en su lengua A, el alemán. Bueno, muchas gracias. El siguiente. Bueno, en esta imagen ven la comparación entre la interpretación simultánea mental y el shadowing mental en comparación con el escuchar. Aquí ven el resultado sin el enmascaramiento de Wernicke y Broca. Destaca claramente la diferencia en la activación neural causada por la interpretación simultánea en comparación con el shadowing. O sea, en la derecha ven el shadowing, en la izquierda la interpretación simultánea. Lo que a primera vista sorprende es que en el shadowing participa un mayor número de áreas, mientras pero de menos activación. O sea, las partes amarillas significan mayor activación y las partes rojas no tanta. Entonces, en la parte izquierda ven que en la interpretación simultánea participa un menor número de áreas cerebrales, sin embargo, con mayor activación. También se observa aquí una activación visible de las áreas relacionadas con el lenguaje,
como por ejemplo aquí del lóbulo parietal inferior izquierdo, el giro angular durante el shadowing, pero este mismo no está presente durante la interpretación simultánea, lo que significa, eso lo vamos a ver también en las siguientes imágenes, que era lo contrario de lo que esperábamos. O sea, por supuesto, la interpretación tiene que ver con la lengua, con el lenguaje, sin embargo, no es lo que más energía nos cuesta. Eso lo vamos a ver en una de las siguientes imágenes. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí en esta imagen se muestran las dos condiciones, la interpretación simultánea y el shadowing en una imagen global para ver los contrastes. En las áreas aquí marcadas en amarillo, se registró actividad neuronal en la condición shadowing. Aquí también ven que es un mayor número de áreas implicados en el shadowing. En las áreas marcadas en rojo, se registró actividad neuronal durante la interpretación simultánea. En las áreas naranja que vemos, es donde la activación neuronal se solapa. Entonces, la conclusión es que aunque la tarea interpretación simultánea activó áreas relevantes para el lenguaje, en comparación con la tarea del control escuchar, las mismas regiones no mostraron ninguna activación en comparación, ninguna activación adicional en comparación con el shadowing. Sin embargo, para el contraste mostrado, se sumaron ambas direcciones lingüísticas. O sea, lo que vemos aquí es, por ejemplo, el amarillo, el shadowing, tanto en español como en alemán, o sea, la suma de las dos, y la interpretación del alemán al español y del español al alemán. Muchas gracias. El siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta imagen se han comparado las dos direcciones lingüísticas, que también era una de las hipótesis del trabajo, o sea, el alemán-español y español-alemán. Solo un segundo. Sí. No, ¿podemos quedarnos por favor en esta imagen? Muchas gracias. Las áreas que se activaron más durante la interpretación simultánea del alemán al español están marcadas aquí en rojo. El azul indica la dirección lingüística del español al alemán. Durante la interpretación simultánea al español, se activaron sobre todo áreas motoras. Y eso es lo más interesante, el resultado más interesante. En la dirección inversa, o sea, del español al alemán, predominó la activación en el lado derecho del lóbulo temporal inferior. Por tanto, las dos direcciones lingüísticas en la interpretación simultánea dan lugar al reclutamiento de diferentes focos cuando se realiza una tarea mental exteriormente similar. O sea, lo que vemos aquí es que mientras interpretamos de nuestra lengua materna a la lengua extranjera o la lengua B, lo que más energía y esfuerzo le cuesta a nuestro cerebro es la articulación, o sea, la fonética en la lengua extranjera. Eso se observó también en el shadowing, pero también solamente en la tarea escuchar. Y eso, bueno, a nosotros nos sorprendió porque lo que esperábamos era encontrar una mayor activación neuronal, por ejemplo, en las áreas de gramática o ver cómo los intérpretes buscaban la palabra correcta, y no, resulta que lo más estresante para nuestro cerebro cuando interpretamos es la pronunciación, la articulación correcta en la lengua extranjera. Y bueno, para nosotros eso era lo más sorprendente, que
no esperábamos y tampoco era parte de nuestras hipótesis. Y bueno, más o menos este ha sido mi trabajo. Si podemos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva, porque me gustaría presentar también a las personas que me apoyaron y que me ayudaron en la realización de este proyecto. Primero, la profesora Jorte Andres, que fue mi supervisora de Germersheim y que me ayudó mucho, porque también se emocionó y le dio mucha ilusión este tema, lo acompañó. El profesor Wright y el doctor Crick de la clínica de Sarre, que nos dieron a nuestra disposición toda la técnica, el escáner, y también el doctor Crick me acompañaba todos los fines de semana en los tests y luego también me ayudó mucho con la evaluación de los resultados. El siguiente, por favor. Y por supuesto, lamentablemente por motivos de protección de datos personales no puedo nombrar aquí a los intérpretes que participaron en el estudio. Sin embargo, sin ellos eso no hubiera podido ser posible, así que les agradezco mucho su participación. Y también agradezco al Círculo de Amigos de la Facultad de Germersheim que me ayudó con su aportación financiera para los gastos de viaje de los participantes porque venían de toda Alemania. Y bueno, al final, el siguiente, por favor. Una muy breve lista de la bibliografía. Aquí he escogido uno de los libros que a mí más me ayudaron. Muchos de estos libros también están o en inglés o traducidos al inglés. Y aquí ven también el blog de mi colega Anja Rutten, que, bueno, como ella escribió en su blog sobre el estudio, puedo nombrarle porque ella participó tanto en el estudio de mi tesina como en el estudio de la tesis y se lo agradezco mucho. Y bueno, si podemos pasar al siguiente. ¿Podemos pasar, por favor, al siguiente folio? Sí, bueno, aquí también algo de bibliografía y bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por haberme invitado, por haberme escuchado y ahora si tiene alguna pregunta, adelante. Maravillosa presentación, Eli. Mil gracias. Además, estuviste maravillosa. Ves como no hubo nervios. Hubo Helen, muchísimos. ¿podríamos cerrar la presentación, por favor? Gracias, estuviste espléndida. Magali, ¿podrías apagar tu cámara, por favor? Gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas que han estado viniendo a través de tu presentación. Tania, ¿las tienes para poderlas presentar, por favor? Sí. También tenemos la posibilidad, lo pueden poner en el chat y Tania nos hará favor de presentarlas, igual que Lorenia. Y también si alguien quiere comentar algo o presentarlo, levanten su mano y les damos la palabra para que puedan hacerlo de viva voz y de cara con cámara prendida. Hola, Hilda. ¿Tú prendiste a propósito o qué pasó? Sí, encendí la cámara a propósito. Bien, a ver, dinos, ¿qué podemos decirte? Seguí con mucho interés la presentación de Eli. Muchas gracias por tu tiempo y por este estudio que hace tanta falta. Y de hecho, una de las cosas que me pareció muy interesante fue ver esta diferencia de Lamento mucho, activaciones. pero creo que se ha cortado y ¿No escuchas? he oído la pregunta. ¿No me escuchas?
Yo sí. ¿Me escuchas a mí, Eli? Sí, ¿me escuchas, Eli? Creo que ella, A ver, ella se congeló. hola, ¿estoy ahí o no? ¿Me escuchan o no? Sí, te escuchamos. Nosotros sí, yo creo que es Elisa la que estaba teniendo unos problemas de conexión por el clima allá en Alemania, pero vamos a ver si Ok. logramos. Inclusive tardó en entrar, pero bueno, de toda la presentación no debe tardar. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Les agradezco, tuvimos un récord impresionante, tuvimos 290. Alice in Ordnung, Hola, Elisa, ¿ya me puedes Hola, sí, escuchar? perdón, no sé qué pasó, creo que se cortó. sí, No el te, ¿Puede clima, ya repetirme la sabes, el pregunta? Wi-Fi. no La te, pregunta, Hilda. no te preocupes. La pregunta, bueno, decía que me pareció muy interesante esta parte de la activación de diferentes partes del cerebro con el shadowing y con la interpretación, sobre todo porque en últimos tiempos de las cosas que hemos aprendido quienes nos dedicamos a la docencia, es que el shadowing es un ejercicio antididáctico para la interpretación, porque no implica el procesamiento de información, sino solamente la repetición. Entonces, mi pregunta tendría que ver con eso. ¿Será o encontraron alguna cosa que haga esa confirmación de que el shadowing, al no ser un ejercicio de procesamiento de información, implica más dificultad porque solo estás oyendo y repitiendo y no estás haciendo el procesamiento? No, porque no buscamos en esta dirección. Sin embargo, yo creo que sí se puede utilizar el shadowing como un ejercicio para la interpretación por lo de la articulación. No sé cómo las diferentes universidades, yo he estudiado solo en Alemania y en Bulgaria y un poco en Venezuela, así que no conozco todas las universidades del mundo, pero donde yo he estado no tuvimos clases de fonética. O sea, se esperaba de nosotros aprender la fonética como queríamos, o sea, nadie practicaba que nosotros. Y lo que vimos en los resultados es lo que más esfuerzo le cuesta a nuestro cerebro es la articulación, lo que significa Sí. si no practico algo, eso va a costarme más esfuerzo, entonces tendré menos recursos, por ejemplo, en un discurso muy técnico. Con lo cual, yo, por mí, Sí, sí, sí. porque también he dado clases, por mí yo he sacado la conclusión de que el shadowing sí que ayuda mucho. Claro, no hay que confundirlo con la interpretación y no se puede hacer durante todo el tiempo, pero, por ejemplo, a ver si voy a interpretar mañana, o sea, o en 2 semanas voy a trabajar con colombianos. Entonces, lo que voy a hacer por mí es practicar shadowing del español colombiano, simplemente para acostumbrarme y tener más recursos luego para, para el contenido de sus ponencias. ¿Eso fue, contestó tu pregunta? No, 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 digo, a mí me interesaba porque como lo ponías como estaba en un momento, o sea, no sé, yo hubiera pensado, ¿qué pasa si hablabas, bueno, la combinación alemán-español? ¿Qué pasaría si se trata de combinaciones distintas, por ejemplo, de idiomas muy disímiles como chino y francés o chino y turco? Sí. Alemán y Si español. pasarían otras cosas, Ujú. porque el ejercicio del shadowing y el ejercicio de la interpretación no son iguales, como bien Sí. dices. Sí se utiliza el shadowing Ujú. para articular, para enseñar Sí, fluidez, pero no para exacto. enseñar proceso de interpretación. A Sí, eso es a lo que me sí. refería. Si me permiten Muchas hacer un gracias comentario y de creo otra que esta pregunta escuela en que también yo me la estuve, hicieron en... quisiera hacer un comentario sobre el shadowing en la escuela que yo estuve, que venía por Georgetown, que el shadowing lo usaban mucho como ejercicio para afinar el idioma B, la pronunciación en el idioma B. Eso se usaba muchísimo. No necesariamente era para repetirlo como tal, sino para mejorar tu didascalia, pues. Gracias, Hilda, muy amable por tu pregunta. Tania, tenemos más preguntas que hicieron en el chat, por favor. Sí, justo. Una de las preguntas que nos hacen, Elisa, diciendo precisamente, pues que es muy interesante, agradeciéndote también, pero que si se consideró en algún momento
como limitación del estudio el hecho de que el intérprete estuviera acostado en lugar de sentado, que esta posición fuera como disruptiva para la labor normal. Sí, se consideró y por eso tuvimos diferentes filtros. Entonces, eso se filtró porque se sabe, o sea, hay otros estudios que han examinado o mirado cuál es la activación neuronal, por ejemplo, mientras caminamos o hablamos, y también para lo que usamos filtros era para el movimiento, para toda la motórica facial. Porque claro, el cerebro siempre está activo, entonces para eso utilizamos filtros, sí. Tenemos otra pregunta, ¿no? Sí, también nos preguntan si se consideró que el cerebro pudo tener una predisposición diferente a la situación regular de interpretación, porque precisamente los intérpretes sabían que eran sujeto de un estudio, sujeto de una investigación. No, no. Por eso hicimos las grabaciones para estar seguros de que de verdad interpretaban. No era para controlar la calidad de la interpretación como tal, simplemente para comparar, por ejemplo, si en este momento Mariano Rajoy dice buenos días, ¿qué dice el intérprete en alemán? O ya está en la siguiente frase, solamente para esto, sí. Sí, precisamente eso nos lleva un poco a la siguiente pregunta, que era si en algún momento habían medido como la calidad de la interpretación, esto al ver como las diferentes actividades cerebrales que se veían, ¿no? De simultánea frente al shadowing, sí, y pues los hallazgos muy interesantes, si se había medido precisamente la precisión que tenían la interpretación que hacían o simplemente están interpretando. No, y lo hicimos a propósito. Eso es lo que se le prometí yo a mis colegas, para que no se sintieran como en tipo de examen, sino para que de verdad se sintieran como en una cabina, porque claro, en la cabina tampoco nos graban, nadie luego nos dice qué tal la calidad, o sea, en la mayoría de los casos, así que era mi compromiso con los colegas. Perfecto. También nos piden si puedes compartir o si podemos compartir la tesis, la información que tengamos. Muchos la quieren ver por escrito porque, pues claro, es mucha información que absorber en poquito tiempo, todo muy interesante. Entonces nos piden que si podemos poner también algún enlace o si no Yo lo les pasas, nosotros sugiero que lo visiten el compartimos. sitio de la doctora Elisa Calderón, donde vienen sus estudios. Unos de ellos están en alemán, pero vale la pena que lo revisen porque hay mucho material ahí. Desde Corpus Christi nos escribe Samsung, porque no tiene su nombre, y dice que nos pregunta que si no se ha hecho o se tiene planeado poder hacer un estudio de este tipo, pero no con simultánea, sino con consecutiva. No, eso es imposible con la resonancia magnética, porque no se puede entrar en el escáner con algo de escribir. O creo que todavía no se puede. Lo que sí que me gustaría hacer, y en aquel momento también me hubiese gustado haberlo hecho, es, por ejemplo, comparar, o sea, el mismo discurso, los mismos ponentes, sin embargo, intérpretes de lengua materna español con lengua B alemán, y ahí comparar los resultados para ver si se activan las mismas áreas. Eso sí sería interesante. Con la consecutiva, no puedo imaginármelo cómo podría ser, porque ya es demasiado movimiento del cuerpo lo que va a falsificar los resultados. En este caso, los habíamos pedido prácticamente no moverse, y eso también era parte de los resultados que pusimos, que claro, normalmente en la cabina no movemos manos, hablamos, o sea, movemos la cabeza, y en este caso también por eso tenían los auriculares y la antena para no moverse. Así que creo que con la consecutiva no sería posible. Tenemos más preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas en vivo, por favor, levanten su mano para darle la palabra. Pero tenemos más preguntas. Otra de las que tuvimos también todavía durante la presentación fue si se encontró que el nivel de activación neuronal es similar en la simultánea y en el shadowing, o si en la simultánea es más extendido, mientras que en el shadowing es como un enfoque más concentrado. ¿Me lo puedes repetir? Porque creo que escuché otras voces. Si alguien no... tiene prendido su micrófono, a favor de apagarlo. ¿Está bien? Perdón. Sí, claro. Nos preguntan si dentro de los hallazgos que se tuvieron del nivel de activación neuronal,
en comparación de la simultánea con el shadowing. Si en la simultánea podríamos decir que la activación neuronal es más extendida, como durante más tiempo, pero en el shadowing es más concentrada en ciertas áreas. No, pero lo que vimos creo que en la segunda imagen que mostré es el número de áreas. Eso es lo que nos sorprendió, porque pensábamos que durante la interpretación simultánea iba a activarse todo el cerebro, y no, vieron que se activaron muy pocas áreas, pero con una intensidad muy alta, mientras en el shadowing se había activado prácticamente todo el cerebro con menor intensidad, lo cual creemos nosotros es que porque los intérpretes están acostumbrados a interpretar y no a hacer shadowing, lo que significa que les cuesta más esfuerzo neuronal hacer el shadowing. Ok. Hay muchas preguntas. Sí, Nos están saludan muy desde Bogotá también y interesantes. nos preguntan que qué sugerencias se pueden sacar de este estudio para mejorar el aprendizaje y el estudio de la interpretación simultánea. Hacer más shadowing. Eso creo que sí, y practicar, de verdad, practicar la fonética y la pronunciación en la lengua B, practicarla activamente, porque eso Tú nos tienes puede un ahorrar maravilloso recursos. español B, ¿eh? Gracias. Wunderbar. Gracias. ¿Tienes más? Pues sí, creo que podemos pasar a quienes tenemos con la mano levantada y después tenemos otro par de preguntas en el chat, pero vinieron después de quienes quieren participar Ok, en vivo. no veo las Entonces, manos levantadas. ¿Las das tú? Georgian, si quieres, eres tú la primera que me aparece. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Eli. Prende tu cámara, por favor. Ay, no está prendiendo, es porque está No, muy yo no te fea veo hoy. al menos. Pero ya, Ahora sí. Listo. ahora sí. Bueno, muchas gracias a los organizadores de AELI por un estudio tan profesional, tan, pues, enriquecedor, ¿no? Mira, yo soy intérprete de conferencia, soy lingüista y a mí me interesa tocar el tema. Para el beneficio de los intérpretes, voy a hablar del coordinate bilingualism and compound bilingualism. Pueden usar los mismos términos en inglés. Te lo menciono, Eli, sé que no es realmente el centro de tu estudio, pero mencionas el factor edad. Y creo que sin explicitarlo, te refieres tal vez a la adquisición y el aprendizaje. Entonces, un poco de contexto sin quitar mucho tiempo. Cuando yo estuve de directora académica en la licenciatura de interpretación aquí en México, en el ICI, me tocaba hacer las entrevistas, aplicar los exámenes de admisión. Entonces, muchos candidatos venían con excelentes antecedentes bilingües desde la infancia. Pues esos son los que van a tener éxito, es un camino fácil. Y yo digo, ay, pobre de mí, de la gente como yo, que aprendimos más que en vez de adquirir, aprendimos la segunda lengua. Entonces, ay, qué horror, no vamos a poder nunca. Y resultó, cuando hice mi maestría en sociolingüística, que existen estas dos teorías del compound bilingualism, que es normalmente cuando uno adquiere dos lenguas maternas, o por lo menos las dos lenguas antes de los 6 años. Sí. Y el coordinate bilingualism tiene que ver con tal vez una adquisición de la lengua materna y el aprendizaje de la segunda lengua. Entonces, no, pues pobres, igual tan amolados como yo, ¿no? Pero no, o sea, ya comparando 3 o 4 años después, vi que muchas veces, en muchas ocasiones, los coordinate, los que habían aprendido haciendo un esfuerzo consciente, salían mejor que los compound, que tenían mayor dominio de las dos lenguas. ¿Cuál era el problema? Es como con la columna vertebral. Los compound tenían una sola, o sea, tenían una fusión de sus dos lenguas y por lo tanto, en el momento de interpretar, no los podían separar. Y a cambio, los coordinate bilinguals
por haberlos adquirido o aprendido en momentos distintos, tenían mayor facilidad para interpretar. Una vez más, entiendo que no es el meollo de tu estudio, pero sí tiene que ver, ¿no? Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Bueno, eso es un tema muy amplio, pero Sí. voy a expresar la respuesta muy brevemente. Es que hay muchas teorías sobre el bilingüismo y qué es una persona bilingüe. Así que para el estudio yo tuve que tomar una decisión cuál de esas definiciones usamos de base del estudio. Entonces, la que a mí más me convenció, o sea, y eso no tiene nada científico, es simplemente que leí todas las teorías de bilingüismo y dije, esta es la que a mí más lógicamente me suena. Y así lo decidí. Entonces dije, yo creo que bilingüe puede ser alguien que, por ejemplo, ha ido a un colegio, digamos, alemán en México, ¿vale? Entonces, en el día a día usa el mismo vocabulario. Y a base de esto yo dije, entonces, para mí, personas en este sentido no bilingües serían personas nacidas, crecidas, formadas en Alemania, que hayan aprendido el español como pura lengua extranjera. Y así es como lo decidimos. Claro que sería interesante, por ejemplo, hacer la misma investigación con el mismo discurso con personas bilingües, por ejemplo, como ese ejemplo del colegio alemán en México, intérpretes. Es que se pueden hacer tantas cosas. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Georgian. Ahora me aparece Magdalena. Magdalena Gómez. Aló, buenas tardes. No está la doctora acá, los dos estábamos viendo la conferencia, los dos fuimos intérpretes. Hola con todos, mucho gusto, colegas. Mi nombre es Bernardo Herrera, los saludo desde Quito. Me formé primero como médico, después me volví intérprete. Y tenía una pregunta precisamente acerca de la resonancia magnética, ¿sí? Entiendo que la resonancia magnética lo que es capaz de detectar es cuando hay una diferencia mayor de un grupo de neuronas que está mucho más activa que el resto. Sí. ¿Sí? Me parecería a mí, porque no sé si estén de acuerdo, pero hacer shadowing es mucho menos cansado que interpretar, que no parecería muy lógico con lo que mostraban los resultados, que realmente se activaba más el cerebro, aunque fuera de menor intensidad, pero se activaba todo el cerebro. No sé si es que también consideran que también consideran medir otros parámetros fisiológicos del cuerpo, como el gasto de energía o la frecuencia cardíaca o algo así. No. Porque finalmente lo que nos interesa saber es si es que nos consume más energía y cómo podemos mejorar el trabajo. No sé si, o tal vez pensaron hacerlo en algún momento y se volvía demasiado complejo. No sé, ¿qué opina, doctora? Sí, o sea, hemos pensado en muchas cosas. De hecho, también en el estrés, también esas eran preguntas que nos hacíamos. Lo que pasa es que era, ¿cómo decirlo? Solamente una tesis doctoral. Y tampoco trabajaba yo en la clínica y no en la universidad, entonces tuve que reducir lo mínimo posible. O sea, me hubiese gustado investigar más cosas, pero al final, también por motivos financieros, hay que decirlo claramente, también por motivos financieros tuvimos que decidir qué es lo importante para esa tesis doctoral, por lo menos para ofrecer una base para los siguientes estudios, porque ya, por ejemplo, porque ese creo que fue el tercer diseño que hicimos y íbamos descartando otros diseños porque veíamos que no iban a funcionar. Y las tareas, por ejemplo, eso de interpretación en voz alta, interpretación mental, eso fue resultado de un trabajo previo de varios años. Porque al principio queríamos simplemente también grabarlo todo, pero dijimos que si mueven todo el tiempo la boca, no vamos a ver nada en el cerebro estará activado todo el tiempo. Habrá que mirar cómo lo hacemos y por eso también añadimos la tarea de escuchar, en la cual el cerebro sí que procesaba el lenguaje, pero por lo menos no movía, o sea, no movía la boca, no tenía que hacer nada activamente y por eso lamentablemente tuvimos que descartar muchas tareas que también nos hubiese gustado investigar. Sí. O sea, tal vez agregar un electroencefalograma o algo después, alguna cosa así. Eso ya lo habían hecho en Viena y por eso
decidimos hacerlo con la resonancia magnética, sí. Gracias. Ay, caray, no sabía yo lo de Viena. ¿Crees que nos puedas contactar para saber cuáles son los resultados, Eli? Sí, están en alemán, es de Ingrid Kurz. Ingrid Si te Kurz. suena, Ingrid Kurz, sí. Sí, ya sé quién es. Sí, ¿Sabes qué? perfecto. Yo tengo también su libro. Si me escribes un email, te puedo enviar todos los datos si quieres. Perfecto. Seguimos con Estela Morán, Estela ¿correcto? Morán, sí. Hola, Tania. hola, ¿qué tal? Sí, quería hacer una pregunta breve, no sé si está abarcado en el estudio, pero habías mostrado que en lo que es la interpretación a la lengua B hay una mayor activación de la parte motora. Y si eso significa o deviene en mayor cansancio, mayor energía, porque quizás interpretar a la lengua A es un camino periférico o heurístico, entonces, digamos, el cerebro no se cansa tanto. Mm, bueno, puede ser, puede ser. Nosotros la conclusión que sacamos era que como, mm, a ver, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, lo sabrán todos que si aprendemos un idioma a una edad más avanzada, siempre tenemos acento. Y esa fue para nosotros la explicación que, claro, los intérpretes estamos conscientes de que tenemos que pronunciar bien y sabemos que igual en nuestra lengua B no pronunciamos tan bien como en nuestra lengua A. Y esa fue la explicación que dimos nosotros, que por eso de ahí viene el mayor esfuerzo. ¿Pude Ay, qué contestar su interesante pregunta? tu pregunta, porque muchas veces, perdón, en mi escuela también decían que trabajar de la lengua A la B era más fácil porque en la lengua A entendías todo y podías decirlo de otra manera, ¿no? Y también en cuanto al acento, por ejemplo, en el caso del español latinoamericano, muchos intérpretes tienen mejor acento en su idioma B que en el idioma adquirido, porque el idioma, el español latinoamericano tiene muchas variantes, la S aspirée, que de pronto no se pronuncia, ¿no? Pero es otro tema, a ver si hacemos algo en conjunto con Semik y tú para poder practicar y ver lo del electrocardiograma también, que sería muy interesante. ¿Quién sigue? Ernesto, ¿verdad? Ernesto, Solamente un qué bueno. comentario. Sí. Yo creo que hay que mirar qué significa más fácil. Yo creo que se refería más fácil Claro. en lo que tú dices, que lo podemos entender mejor, pero a la hora de producir en el otro idioma, eso igual lo convierte ¿Qué en una tan tarea más correcto difícil. es? Claro. Ernesto, qué gusto que estés con nosotros. Ernesto Zavala es el presidente actual del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias y aprovecho para que saludes a todos a nombre del colegio y agradezcas. Gusto en verte. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos los que organizaron esta extraordinaria reunión. En este caso, pues nada más estoy disfrutando la sesión con la doctora Calderón, que hizo un trabajo extraordinario. Realmente estoy muy sorprendido de lo profesional de su investigación y ojalá pueda seguir haciendo más, doctora. Yo tengo una pregunta aquí precisamente por lo interesante de su Te investigación. oímos bajo y entrecortado. No sé si te puedas pegar mejor. Ok. Sí, a ver si me escuchan mejor así. Mucho mejor, sí, sí, gracias. mucho Ok, mejor. gracias, perdón. Yo tengo una pregunta con respecto a los resultados. Siento que son completamente antitéticos, completamente ajenos al sentido común que todos tenemos, incluyendo usted por lo que escucho, Sí. acerca de lo que esperábamos encontrar sobre la leyenda que existe de cómo trabajamos cómo trabaja nuestro cerebro, porque de hecho sí está trabajando, está escuchando, está hablando, está procesando dos idiomas teóricamente en dos lados separados del cerebro, y sin embargo al ver el movimiento cerebral hay una luz fuerte, muy intensa, pero realmente no lo que esperaríamos ver comparado con por ejemplo, el shadowing. Esto realmente es muy sorprendente. No sé, con el electroencefalograma que había mencionado el doctor y que ya se ha mencionado bastante, creo que los estudios que se hicieron en Viena demostraban que había más movimiento cerebral en
en un intérprete, por ejemplo, que en otras profesiones al momento de realizar su trabajo. Pero a qué atribuyes la diferencia? ¿O simplemente no hay manera de explicarlo? ¿A qué atribuyo cuál diferencia? Perdón. Entre el electrocardiograma Ah, y la resonancia. mm, no sé, es que son dos métodos distintos, simplemente. Ujú. Y como ya se había hecho un estudio con el electroencefalograma, por eso dije, bueno, vamos a intentarlo con otro método para ver si obtenemos otros resultados. Fue simplemente por esto, por un lado, y por otro lado, porque el doctor Crick ya había acompañado mi tesina y él trabaja con la resonancia magnética, entonces era lo más fácil. También la clínica queda cerca de la ciudad donde vivo y tenía que mirar cómo solucionarlo. Solamente fue por esto. Sí. Y creo que el estudio que mencionamos de Ingrid Kurz, creo que ellos hicieron solo interpretación mental. Creo que no hubo nada en voz alta, con lo cual tenían que confiar en los intérpretes que de verdad interpretaban, pero no hubo ningún tipo de control. Así que los resultados se podrían comparar, pero hay que también mirar esto, que no hubo ningún tipo de control. Gracias, Ernesto. Nos quedan 13 minutos de la hora y media que nos regaló maravillosamente Elisa. Por cierto, nos ponen aquí el chat, la liga de Ingrid Kurz, para poder ver, nos lo ponen en inglés para que ahí la pueden encontrar para poderla verificar. ¿Tienes algo más, Tania? Sí, aprovechando que tenemos también aquí diferentes intérpretes de lengua de señas, nos están preguntando precisamente, bueno, entre tantas otras cosas, lo que decimos, se tenía que hacer mucho más específico el alcance del estudio, ¿no? Y todos, por muchos lados, nos están diciendo, sería buenísimo estudiar esto, sería buenísimo hacer aquello. Creo que todos tenemos mucha curiosidad por saber qué es lo que pasa. Pero precisamente aquí nos dicen si se consideró precisamente para el proceso eh, de shadowing cuando se estaba haciendo, si tenía como más peso la parte de la semántica, la fonética, o qué parte era también con respecto a la interpretación simultánea. Eh, Sí, sí se vio algo en este aspecto. sí, de hecho eso es lo más sorprendente, que en cada una de las condiciones, o sea, interpretación en voz alta, interpretación mental, perdón, shadowing en voz alta, shadowing mental, y también escuchar, en cada una de las 5 condiciones, el área neuronal más activa era siempre la que corresponde a la fonética. Y de ahí sacamos esa conclusión, que es lo que más esfuerzo nos cuesta, porque además en la tarea, por ejemplo, simplemente escuchar en español, digamos, también activaba más el área de la fonética. Está muy interesante. Y ya para terminar, tenemos otras preguntas, pero no nos va a dar tiempo lamentablemente de hacer las otras, pero creo que esta nos sirve un poco como recapitulación de los hallazgos que tuviste. Nos preguntan exactamente cuáles son las áreas del cerebro, según lo que ustedes vieron, involucradas en la interpretación, porque hay otros estudios que muestran que es el córtex prefrontal, que es un área coordinativa, etcétera, pero ustedes específicamente, ¿qué áreas fueron las que presentaron mayor actividad? En la interpretación o... Nos preguntan específicamente en la interpretación, pero tal vez sería interesante cerrar con ambos y con eso podríamos, si gustas. Y me dejan echar un vistazo en la imagen, por favor, solo un segundo. ¿La tienes ahí, Tania? A ver. ¿Es esta o es más adelante? Perdón, estoy...
¿Es esa, Eli? Tu micrófono está apagado, Elisa. Perdón, creo que ya está un poco cansada. Lo siento. Sí, lo entendemos. Bueno, aquí como ven, esta parte amarilla es el lóbulo frontal. Y, o sea, lo interesante aquí no es lo amarillo, sino lo que vemos en la derecha. Esta es la parte de la articulación. Y eso, o sea, como cuando encontramos este resultado, es en lo que más nos fijamos porque era tan sorprendente que ya no nos pusimos a comparar el shadowing con la interpretación, sino dijimos, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la articulación? ¿De dónde sale? Y entonces nos concentramos más en este resultado. Sí, pero creo que era el giro angular, si mal no recuerdo, el giro angular que es el más activo en la interpretación. Sí. Eli, Sí. según entendí, entonces el mayor estrés se encuentra en el cerebro tratando de entender un mal acento en el idioma de que se está interpretando, ¿no? Eso también, y también procesar en la lengua B. Correcto. Sí, exacto. Sí. Correcto. Y eso lo ¿Tenemos vimos alguna? porque, vamos, tuvimos a Mariano Rajoy. No sé si alguien ha escuchado ya una vez a Mariano Rajoy, sabrá a qué me refiero. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Alguien más tiene? Gracias, Tony, por la sonrisa. Nos encantó. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque ya agotamos el tiempo que nos permitió Elisa, como quieran decirle, Eli, la querida Eli Calderón. Si alguien más tiene una pregunta, aprovechemos antes de que nos vayamos. Luz Amelia, tienes una pregunta. No, era una felicitación, estoy aplaudiendo. Yo creí que era pregunta. Perfecto, gracias. No, era un aplauso. Lorenia, ahora sí tenemos los agradecimientos porque realmente hicieron un trabajo espléndido nuestros intérpretes, que verdaderamente los aplaudo yo enormemente. Yo quisiera que prendieran sus cámaras los que puedan para que los veas y los presenten. Lorenia fue una de ellas, Lorenia Rincón del Ángel. ¿Y quiénes son los demás, Lorenia? Hola, Esther. Bueno, en la cabina de español e inglés estuvimos Lorenia Rincón, Lorenia de la Vega y Ana Cortés. En lenguas de seña mexicana tuvimos a Luz Magali Guzmán Valle, Ángel de Jesús de la Parra y Emi Martínez Ortega. En la cabina de francés, Guillermo Casillas y Roberto Sánchez. Y en portugués, Marcel de Sousa y Gabriela Clefi. Muchas gracias a todos. Mil gracias. Y a nuestra gran nuestra super asistente. Sí, claro que sí. Helen, muchas gracias, como siempre, apoyándonos en todos los eventos en línea y en todo lo que no se ve tras bambalinas para el colegio. Perfecto. Bueno, Muchísimas Sergio, gracias. si me permites, muchas gracias también de mi parte a los intérpretes. De vez en cuando echaba un vistazo en el chat para ver si hablaba muy rápido. Espero no haberlo hecho, o sea, y si lo he hecho, lo siento mucho. No, Me esforcé, estuviste pero como perfecta. estoy tan nerviosa que a veces... No te preocupes, y si no, yo te hubiera dicho. Bueno, gracias. Despacio, que voy deprisa. Eli, no tengo más que agradecerte verdaderamente tu disponibilidad. Sé que es un tema muy difícil y como buenos intérpretes que analizamos hasta lo más profundo y nunca nos satisface nada y siempre queremos más. Entonces creo que ha sido una presentación extraordinaria. Por eso desde que la oí contigo te invité, dije hay que hacerlo y tenemos mucho trabajo que hacer de aquí en adelante. Inclusive te podemos
planear un electrocardiograma cuando se está interpretando, eso sí se podría hacer. Entonces, hay que planear varias cosas para irlos viendo, porque hay que hacer varios estudios, yo creo, y nos faltan estudios. Así como los traductores siempre están analizando y estudiando, nosotros tenemos que trabajar con el cuerpo humano completamente cuando estamos en vivo. Y valdría la pena que hagamos un estudio a ver cómo podemos meter con la interpretación simultánea remota. Es decir, qué pasa cuando estás interpretando a través de plataformas que son completamente diferentes. A lo Y mejor bueno, eso nuestro fue más o adulto. menos como la interpretación remota, porque lo que Claro, tuvimos era en pantalla, así que, bueno, claro. como hay tanta gente de todo el mundo, lo que me gustaría ofrecerles, si alguien quiere hacer un estudio parecido o necesita el diseño, puede contactarme, porque será también interesante, por ejemplo, como decía una de las colegas, comparar, digamos, español-chino u otros idiomas para ver si Claro, se obtienen los mismos resultados. Así que si alguien está interesado, pues estoy tenemos que planearlo dispuesta y, a darle todo el diseño, explicar cómo lo hicimos, por qué lo hicimos y, bueno, si alguien quiere aprovechar, y que se yo nada ponga en más contacto quisiera conmigo. comentarles que a mí sí me ha tocado interpretar acostado. Y yo creo que varias lo han hecho también, así es que sí aplicaría. Tenemos Gabriela Clefi, mil gracias, obrigado. Tenemos por ahí, no veo a Marcel tampoco, que no está nuestro otro intérprete de portugués. Acá está Marcel. Marcel desde Brasilia ha hecho la interpretación para nosotros. Lorenia de la Vega en inglés, muchas gracias, Lorenia. A los intérpretes de señas, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Y quién nos falta? Los de francés. Guillaume, tu es fantastique, vraiment. Muchísimas gracias. También Roberto, me encantó la interpretación que hicieron. Y bueno, no queda nada más que pedirles un favor a todos. Prendan su cámara para que tomemos la fotografía general y aplaudamos a Eli en lengua de señas, que es así. Por favor, todo el mundo prenda su cámara para que nos veamos, por favor. Listo, voy. Listísimo. Creo, déjenme, otra más. Gracias. Magdalena, no prendiste tu cámara. Y Sergio Alarcón tampoco, y Teresa iPad. Extraordinario. Y por favor, pronto lo tendremos en nuestro canal de YouTube y lo vamos a tener en los 4 idiomas con los que hemos trabajado, que es un esfuerzo de nosotros en el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, trabajando con la FIT Norteamérica, es nuestro granito de arena. Y quiero mandar un saludo a las organizaciones hermanas de FIT Norteamérica, que son la OMT, la AMETLI y la Universidad Intercontinental. Mil gracias a todos ellos por su participación, su ayuda, y a nuestro presidente Ernesto Zavala y a nuestra vicepresidenta Alma Lazo, mil gracias por seguir adelante con este esfuerzo. Les pido, por favor, aquí están los correos, y cuando puedan, díganos qué temas quieren abordar. El próximo tema va a ser muy interesante, nos los va a dar el presidente de la FIT Norteamérica, que será sobre inteligencia artificial. Amigo o enemigo de los intérpretes. Es la próxima reunión. No tengo aquí ahorita a mano la fecha, pero es en algún momento en junio. Ya les avisaremos con tiempo, que también es un tema importante. Díganos, por favor, qué necesitan. Aprovecho ahorita que tengo a Marcela aquí enfrente también. Tuvimos una presentación por él de Nuremberg a Wuhan extraordinaria y con una cantidad de participantes maravillosos. Eli, hoy rompiste, arriba de 300 participantes de todo el mundo estuvieron contigo oyéndote. Bueno, entonces, sigo nerviosa, sigo súper nerviosa. Ya no. Y además te felicito por tu maravilloso español B, que ya te lo había dicho desde antes. Así es que, sin más, Lorenia y Tania, cerramos, por favor. No. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Ha sido un gran placer para mí. Y sí, mil gracias. Si puedes enviarme los enlaces para las siguientes sesiones, me gustaría participar. Por supuesto, y te vamos a mandar el enlace de la grabación para que la tengas. Y agradezco a todos nuestros colegas de FIT Latam
que se unieron con nosotros saben que FIT Norteamérica a través de CEMIC siempre estarán invitados con nosotros. Muchas gracias Costa Rica, Guatemala, Honduras, Argentina, Ecuador, Perú, todos que se unieron con nosotros. Muchísimas gracias. México lo recibe más bien con el internet abierto. Wow. Gracias. Es la mejor Gracias, Eli. conferencia. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Eli. Increíble. Alles Danke sehr. De nada y que tengan lindo día en México. Nosotros nos vamos a la cama. Muy Exacto. bien. Lindo Gracias. día. Hasta luego. Wow.